un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Esa es la idea, con Emilia Aguilar. Red Bull Basement, ese es el nombre del concurso de innovación mundial que busca encontrar el mejor emprendimiento para que estudiantes y desarrolladores puedan convertir una idea en un producto exitoso a través de mentorías, inteligencia artificial, en fin, un apoyo económico. Además, es una convocatoria bien interesante y de eso queremos conversar con una mujer que además va a ser jurado de esta competencia. Me refiero a Sofía Giraudo, que es cofundadora de First Job y que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Sofía? Bienvenida. Bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Quiero partir un poco desde tu propia experiencia, ¿no? ¿Qué hubiese significado para ti cuando estabas en la idea de First Job haber tenido esta oportunidad de participar, de todas las herramientas que te puede entregar esta convocatoria? Uy, la verdad es que cuando supe de esta iniciativa me encantó y dije, de todas maneras yo hubiese postulado. O sea, lo encontré genial. Encuentro que nosotros cuando empezamos First Job habría calzado exacto con lo que buscan, que no es un producto desarrollado, ¿cierto? Sino que es una idea. Yo creo que a mucha gente se le ocurren de repente buenas ideas y dicen, quizás no tengo los medios, no sé con quién validarlo, pero tengo una idea y después probablemente dicen, ¿por qué no la hice? Porque a alguien se le ocurrió y la desarrolló. Sí. Creo que esta es la iniciativa perfecta para ese tipo de ideas, finalmente, de gente que se le ocurre este tipo de ideas. Eso es súper importante porque hay convocatorias, y aquí hemos repasado varias, que son en distintas etapas de la innovación o de los emprendimientos. Exacto. Algunos ya más avanzados, algunos que ya tienen un modelo de negocio, en fin. Aquí el valor es la idea y por eso además está apuntado a emprendedores jóvenes, ¿no? Exacto. Cuéntanos un poco sobre las características de lo que busca este concurso. Sí, la verdad es que es abierto a cualquier tipo de persona que tenga una idea, o sea, puede que esté estudiando, no, la verdad es que en términos de los requisitos es bastante amplio, está enfocado sí en jóvenes, pueden estar estudiando en la universidad o pueden estar, digamos, ya egresados, pero idealmente que tengan una idea que busque ser como revolucionaria, que tenga obviamente impacto, ¿cierto? Es súper importante que, sobre todo en los contextos en los que estamos, y genere impacto ya sea social, impacto medioambiental, en la educación, etcétera. Pero la verdad es que es súper abierto a cualquier iniciativa que busque generar impacto y no solamente a nivel nacional, ojalá fuera de las fronteras, ¿cierto? Así es que la verdad es una iniciativa que no tiene límites en ese sentido. Busca ideas buenas. Sí. Oye, Sofía, y tienes la tremenda responsabilidad siendo jurado de esta convocatoria. ¿Cuáles son para ti elementos a evaluar, ¿no? ¿Qué es lo que vas a considerar en esas postulaciones, que yo no creo que sean pocas las que lleguen a esta convocatoria? Así que es harto trabajo de mirar, responsabilidad de evaluar finalmente y establecer ciertos criterios también. Sí, de hecho hay plazo hasta el 19 de abril para que postulen, así es que esperamos recibir muchísimas ideas. La verdad es que cuando me invitaron a ser jurado me acordé mucho de cuando nosotros empezamos First Job. Nosotros partió igual, o sea, teníamos una idea que era cambiar la forma en que los jóvenes buscan empleo, sobre todo para gente que no tiene experiencia laboral. Y si te fijas, no es una idea que uno diga como, es rocket science o es algo que no exista. De hecho, en Estados Unidos existían portales enfocados en primer empleo, en otros mercados también, pero dijimos, es algo que en Chile la verdad es una necesidad puntual, en Latinoamérica también, nadie lo está abordando y nosotros queremos desarrollar esta idea desde cero, sin recursos en ese entonces, o sea, estamos hablando del 2012, no existían este tipo de oportunidades, recién existía Startup Chile, ¿cierto? Y ciertos fondos que apoyaban la innovación, entonces la verdad es que quiero buscar a quienes voy a elegir probablemente va a tener harto de eso, o sea, que más allá de que sea obviamente una buena idea, que genere impacto, es que ojalá el equipo que haya detrás y las personas que estén detrás sean los que agreguen valor a que esa idea se ejecute, porque como te decía, hay muchas buenas ideas, pero lo importante es la ejecución, o sea, el 90% del éxito va a ser la ejecución, cómo planean desarrollarlo, si lo tienen validado no digo de una manera quizás tan formal, pero sí cierta validación de que el problema existe, claro. que digamos va a agregar valor la solución que quieran desarrollar. Y que tengan y que las personas que estén detrás
tengan esas competencias que uno quiere ver en un emprendedor, Claro. o sea, resiliencia, ¿cierto? Motivación, que probablemente va a ser un camino difícil, pero que estén dispuestos a levantarse, a salir adelante, a pivotear la idea, porque probablemente esa idea con la que empiecen no necesariamente sea la idea al 100% Sí. que quieran desarrollar, ¿cierto? Van a estar ahí con mentores, van a conversar con mucha gente y probablemente les digan, mira, te propongo abordarla desde este punto de vista, ¿por qué no haces esto? Entonces, que tengan esa capacidad también de cuestionarse quizás hacia dónde va ese proyecto y esa idea, que creo que eso es clave. Y no cerrarse a como quiero que sea así porque esta es la mejor idea, porque quiero que sea así, sino que creo que es clave una persona que esté dispuesta también a escuchar puntos de vista, sobre todo de gente que tenga experiencia y a poder en el fondo desarrollarla también de acuerdo a la expertise de otros. Quiero hacer ese contrapunto con el proceso que tuvieron ustedes en First Job, en el fondo, ¿no? Desde el 2002 hasta ahora, evidentemente una idea que ha crecido muchísimo, pero que en ese proceso y en ese camino debe haber escuchado cosas que no le gustaban, pero que eran necesarias. ¿Cómo se enfrenta también a ese proceso? Mira, hay harto de ego al principio, porque uno dice, mi idea es como mi hijo y no ¿por qué otras personas me van a estar cuestionando cómo lo hago? Si soy yo la que sale a vender, la que tiene las reuniones con clientes. Pero creo que de verdad hay que estar muy abierto, como te decía, a escuchar opiniones de otros, porque son otras personas, a pesar de que quizás no estén en la industria, sí tienen más experiencia comercial o más experiencia validando productos. Y uno, claro, yo cuando empecé la empresa con mi socio yo tenía 23 años, o sea, experiencia cero. Había hecho la práctica, con suerte, nunca trabajé, de hecho, en otra empresa, entonces obviamente yo no me la sé toda, como que no hay que tener una mente abierta, porque sobre todo cuando uno es joven, como puedes tener una muy buena idea, pero vivirla en la práctica y desarrollarla, qué bueno es conocer gente que te pueda aportar desde su expertise, su punto de vista. Entonces, creo que a nosotros nos pasó, o sea, muchas veces nos decían como, ¿por qué vas a desarrollar? Nosotros, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, desarrollamos una plataforma de video entrevistas que según nosotros la iba a romper. Uy, estuvimos meses desarrollándola, teníamos un recurso que era nuestro CTO, el único que teníamos, el único desarrollador, y estaba metido desarrollando eso. Y es como, al final ni siquiera tuvimos problemas porque en el lanzamiento las empresas, los clientes bloqueaban los puertos de streaming de una cosa que pasa, nuestros clientes son grandes empresas, entonces Claro. bloqueaban los puertos. Nunca pudimos lanzar la solución al 100%. Entonces, algo que nosotros pensábamos que le iba a romper, que iba a ser como, no, esto nos va a llevar al siguiente nivel, vamos a poder venderlo afuera. Al final, tuvimos que cerrar ese proyecto y enfocarnos en lo que de verdad agregaba valor al cliente. Y en eso nos dimos cuenta, claro, llevándolo a la práctica, pero también hablando con estos posibles clientes, con las empresas con las que ya trabajábamos, de que nos dijeran, mira, la verdad, si tú tienes una característica más o menos en tu plataforma, buenísimo, la recibo bien, pero yo creo que tú me soluciones este problema, que es lo que a mí me está doliendo en este momento, que es que necesito llegar rápido a un segmento de jóvenes que quiera postular a mis prácticas, a mis cargos de entrada, y con las soluciones tradicionales no lo estoy logrando. Entonces, al final, claro, ese tiene que ser mi foco, como solucionar el problema por el que el cliente está dispuesto a pagar, ¿cierto? Más allá de que yo quiera hacer una plataforma perfecta, bonita, y que quizás en el papel puede sonar muy bien, pero en la práctica, y sobre todo cuando uno también quiere abrir nuevos mercados, nosotros nos pasó, queríamos comernos el mundo, como abramos Colombia, abramos otros países. Nosotros recibimos en ese entonces financiamiento de Guaira, de Telefónica. Estamos hablando del 2013, o sea, hace muchos años atrás. Y claro, el foco era expansión, pero teníamos por un lado gente que nos decía, sí, tienen que crecer, expandirse, y otros nos decían, pero si ni siquiera se han afirmado en Chile, ¿dónde van a poner los focos finalmente? Y claro, es súper importante tener esa guía. En ese entonces en Guaira teníamos mentores, y por eso creo que el programa de Red Bull Basement va a ser muy importante, porque no te doy el dinero y listo, en el fondo al que gane, ¿cierto? Porque ahí uno puede quemar la plata, pero súper fácil. Sí. Sino que te voy a entregar un programa súper completo con asesorías, con mentores, ¿cierto? Con este financiamiento para que tú gastes de manera súper consciente cada peso. Y en las etapas en que son necesarias, sobre todo al principio. Y eso, nada, creo que es fundamental. Nosotros, si no hubiésemos tenido ese apoyo de los mentores, de los mismos clientes, de la gente con la que trabajamos, que también estaba en la industria, no hubiésemos estado en lo que First Job es hoy día.
Oye, Sofía, este concurso, además, la mejor propuesta va a participar por una opción de estar en la final mundial de el Red Bull Basement en Silicon Valley. O sea, se te abren las puertas, pero una cosa que yo me imagino que tú en el 2012, locura. Pero no podías ni siquiera pensar, proyectar, ¿no? ¿Qué significaría eso para una idea que está naciendo, ¿no? Que está recién encontrando el camino. Sí, yo creo que es el sueño de cualquier emprendedor. O sea, es muy interesante porque el efecto, claro, Silicon Valley, cuando nosotros empezamos, que era el 2012, sigue teniendo, creo que, la misma fuerza, quizás con un poco diferente. Ahora, como todo es mucho más global, claro, pero sigue siendo súper importante como ir a la cuna del emprendimiento donde están los grandes, donde la verdad puedes acceder a conexiones que probablemente en Chile van a ser más difíciles de lograr, claro. ¿Cierto? Y con esa mentalidad de desarrollarlo de manera global. Y ¿por qué no, digamos, Estados Unidos, que es un mercado, o sea, gigantesco, ¿por qué no, digamos, tener los contactos y poder desarrollarlo allá? Pensando en esta mentalidad global, creo que la posibilidad de tener estas conexiones, mentorías fuera de Chile y en Estados Unidos es clave. A nosotros nos pasó, de hecho, que también quedamos en una aceleradora, o sea, un concurso en ese entonces, el 2013 fue, que mi socio se fue a Silicon Valley y lo vivimos. Entonces, claro. sé tal cual, yo me quedé en Chile, pero nada, lo viví todo a través de él. Y la experiencia de estar en Silicon Valley, o sea, él volvió y fue otra persona. O sea, de verdad, Mario volvió, me acuerdo, a Estados Unidos y tenía, o sea, era una cantidad de ideas, de conexión de gente, y a mí me explotó la cabeza. Así fue como, hagamos esto, volvió así como por 100. Entonces, qué ganas de, claro, que el ganador obviamente, ojalá gane la final mundial, pero si no, igual se va a llevar una experiencia que lo va a acompañar toda su vida. O sea, creo que de verdad eso te cambia por completo, sí. Sofía, por último, hemos estado hablando de First Job como si todo el mundo supiera lo que ¿sí? es First Job, y sería muy bueno contar cómo nace esa idea y en qué se ha convertido hoy. Sí. Bueno, nosotros, quizá ahí por el nombre lo dice un poco, pero nosotros comenzamos el 2012 como un portal de empleo para jóvenes sin experiencia laboral, o sea, quienes están saliendo de la universidad buscando práctica y sus primeros empleos. Y en el fondo nacimos como una solución enfocada en conectar empresas que querían potenciar su marca empleadora y cómo llegar a las nuevas generaciones y conectarlas con jóvenes que en el fondo la mayoría de los empleos que existían te pedían experiencia laboral. Entonces era cómo ayudar a jóvenes a buscar trabajo si es que no tenían la experiencia, ¿cierto? Entonces como unimos esos dos mundos y eso fue, claro, el año 2012. Partí con un socio, con Mario Mora, que él tuvo experiencia creando la feria laboral de su universidad, la Federico. Y yo también había trabajado en la FEN, en la feria, entonces nos conocimos por un amigo en común. Él tenía esta idea que estaba más o menos como comenzando, digamos, y me invitó a trabajar con él, sin saber que en 6 meses más íbamos a quedar en Guaira, en el fondo íbamos a tener... Y ahí me dice, Sofi, esto está funcionando, seamos socios. Y me invitó a ser socia. O sea, todo cambió en 6 meses. En 6 meses, la verdad yo no lo tenía pensado. Siempre a mí me gustó el mundo de recursos humanos. Cuando conocí a Mario tenía esta idea, iba muy alineado con lo que también a mí me gustaba. Empezamos a tener reuniones con clientes, empezamos a generar ventas, fue todo súper rápido. Y ahí obviamente vino el momento de buscar este financiamiento y buscar capital, porque nosotros estábamos, no teníamos acceso a crédito, no teníamos familias quizás con mucha plata que nos pudieran aportar, o sea, estábamos en pañales y en el fondo, obviamente para lanzar lo que era la plataforma y todo necesitábamos un poco de gasolina. Entonces ahí apareció esta opción de Guaira y ahí, digamos, empezamos a crecer. Ahora, lo que nosotros hacemos y por qué te quería contar, esa fue la idea inicial, pero la verdad es que hoy en día nosotros somos un ecosistema de soluciones para el empleo joven. Nosotros, digamos, todavía la plataforma existe, ahí mutó como un plan anual para empresas que tiene una serie de beneficios, potenciamos harto lo que es la marca empleadora de la empresa, que es en el fondo cómo ayudar a la empresa a hacerse conocida en los jóvenes.
porque al final los jóvenes, digamos, tienen cierta percepción porque conocen gente que trabaja en las empresas o los conocen por las ferias, pero hay muchas empresas que son completamente desconocidas o que los jóvenes tienen cierta percepción que no es de cómo es trabajar ahí. Y sobre todo la generación Z, que es una generación, nosotros partimos con la generación millennial, pero la generación Z es muy diferente. Y para la empresa es todo un desafío hoy en día cómo atraer a esta generación, cómo retenerlos, cómo posicionarse. Entonces ahí fuimos desarrollando una serie de soluciones enfocadas en primer empleo y hoy en día tenemos nuestro principal producto son estudios que permiten entregar data a las empresas para conocer mejor a estas generaciones. Hacemos ranking de cuáles son las mejores empresas para hacer la práctica, cuáles son las mejores empresas para profesionales hasta 35 años. Entonces creamos una industria del primer empleo. A nosotros nos gusta mucho decirlo así porque antes del 2012, no se hablaba de los primeros empleos. Existían obviamente portales de empleo, pero era como todo por igual. Así que la verdad en estos 12 años la idea ha cambiado, o sea, sigue la idea inicial, pero sí, ha evolucionado bastante. Oye, y con toda esa experiencia entonces Sofía va a ser jurado del Red Bull Basement. Las postulaciones están abiertas hasta el 19 de abril y pueden encontrar todos los detalles en el sitio de Red Bull para que puedan inscribirse, así que es muy importante, ya lo hemos detallado porque participar, y es lo que nos ha venido a contar además Sofía Giraudo, cofundadora de First Job y jurado de esta convocatoria. Sofía, muchas gracias por la conversación. No, a ti, muchas gracias por la invitación. Los dejo súper invitados, de verdad. Bueno, también si me quieren escribir, pueden ubicar ahí por LinkedIn. Feliz de apoyar esta iniciativa. La verdad que está cambiando también la forma en cómo los jóvenes emprenden, ¿cierto? Se desarrollan y también impactan el país. Ahí está entonces. Muchas gracias, Sofía, que estés muy bien. A ti, gracias. Porque una idea lleva a otra. Esa es la idea. Si queremos hablar de buenas ideas, hay que hablar del columpio. Es casi universal, es una tabla, 2 cuerdas y el impulso justo para despegar del suelo. Pero su historia va mucho más atrás de los juegos infantiles. Fíjate que en la antigua Grecia ya existían formas tempranas de columpio, no solo como diversión, sino también vinculadas a rituales y celebraciones. Y con el tiempo, esta idea simple de balancearse en el aire permaneció como algo recreativo. Durante siglos el columpio se mantuvo como una estructura básica, presentes en patios, en espacios abiertos, en fin. Pero su masificación llegó con el desarrollo de los parques públicos y las áreas de juego en las ciudades, especialmente en el siglo XIX en adelante. Ahí se estandarizó su diseño con asientos más seguros, cadenas en el lugar de las cuerdas y estructuras metálicas más resistentes. Más que cambiar radicalmente, el columpio es un ejemplo de cómo una idea puede perdurar casi intacta, adaptándose lo justo para seguir vigente. Y no necesitó grandes revoluciones tecnológicas, solo pequeñas mejoras en materiales y seguridad para mantenerse relevante generación tras generación. Y quizás por eso sigue ahí, porque hay experiencias que no necesitan reinventarse demasiado, solo mantenerse lo suficientemente simples como para seguir funcionando. Esa es la idea. Estás escuchando. Esa es la idea. En Cooperativa Podcast. Bien, y aquí hablamos de emprendimiento, pero también de innovación. Y creemos que la innovación tiene que estar en todos los sectores. Y en ese sentido nos hacemos la pregunta sobre el rol de la innovación y de la tecnología, en este caso, en las salas de clases. Pero más aún en un contexto donde hay herramientas como la inteligencia artificial que evidentemente están transformando la forma en que se enseña y que se aprende. Bueno, de eso queremos conversar con Margarita Vial, que es directora de educación de Chile Más y que ya está en contacto con nosotros. Margarita, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenas tardes y muchas gracias por esta invitación. Gracias a ti por estar con nosotros para hablar de esto tan interesante, ¿no? Innovar, pero innovar en la sala de clases. Y quiero partir por ¿quién tiene que innovar en la sala de clases? ¿Son los profesores? ¿Son los colegios? ¿Es la adaptación de los estudiantes? ¿Por dónde se parte todo esto? Mira, yo creo que innovar, todas las preguntas relacionadas con innovar, que hoy están tan en boca de todos, creo que es una súper buena pregunta porque muchas veces pensamos que innovar tiene que ver con usar la última tecnología, con estar súper al día con cosas muy complejas, pero en realidad innovar es algo más simple y más profundo. Innovar es introducir mejoras, hacer cambios necesarios que puedan responder mejor a las necesidades que tienen los estudiantes. Y en ese sentido creo que los primeros, y desde Chile Más estamos convencidos de que los primeros agentes innovadores son los docentes, son los profesores.
Y desde esta perspectiva sabemos que muchos docentes ya son innovadores, incluso si no se identifican a ellos mismos como tal. Cada vez que ajustan una clase, prueban una nueva estrategia o buscan incluso enganchar o conectar mejor con sus estudiantes, están innovando. Pero nuestro gran desafío es poder reconocer, potenciar, visibilizar ese rol. Y en ese sentido, sabemos que cuando los docentes cuentan con herramientas concretas, con espacios en que pueden desarrollar sus propias ideas, se produce realmente un cambio profundo, porque no solo mejoran sus prácticas, sino que ellos se empoderan en este rol profesional, en este rol como agente de innovación. Y esto lo hemos visto muchas veces y se hace especialmente evidente cuando pueden desarrollar proyectos propios que se valoran, que son compartidos en su comunidad. Esta experiencia genera experiencias muy, muy transformadoras, tanto en su motivación como también en el impacto que tiene en su sala de clases y obviamente en toda la comunidad educativa. Vamos a hablar de esas herramientas que también de alguna manera ofrece Chile Más para capacitarse o empaparse de innovación, pero si tuviéramos que mirar dónde está la innovación, en qué se está implementando hoy en las salas de clases chilenas, ¿qué podríamos decir al respecto? Yo creo que hoy, y eso lo hemos visto desde las experiencias más puntuales, hay muchos docentes implementando nuevas estrategias, intentando hacer mejoras, y creemos que evidentemente, en este caso los sostenedores, los líderes en los colegios también son unos grandes agentes de innovación, pero quien tiene el contacto directo con los estudiantes, que tiene la posibilidad todos los días de poder introducir estas mejoras, estos cambios, y de ser realmente quien está innovando en educación, son los profesores. Y lo hemos podido ver en cosas tan chiquititas como poder cambiar una planificación o poder introducir una nueva metodología o incluso un recurso que atraiga de mejor manera la atención de los estudiantes, y sabemos que eso es algo que se actualiza todo el tiempo, porque así como cambia la realidad para los profesores, está cambiando muy rápidamente para los estudiantes, y en ese sentido los profesores se van actualizando, y para poder tenerlos ahí presentes, para poder entusiasmarlos, para poder entregar de forma efectiva los contenidos, están innovando. Entonces, creo que ahí está la clave de la innovación, y es poder relevar este rol que tiene el profesor y poder acompañarlo y entregarle las mejores herramientas para que esto ocurra, para que lo haga de una forma que le resulte cómoda, que esto no sea un riesgo, no sea como una amenaza, sino que al revés, que sea su mejor herramienta para poder tener un mejor vínculo y entregar un aprendizaje efectivo a sus estudiantes. Margarita, de alguna manera lo has dicho, la innovación está en la planificación, en las estrategias, pero indudablemente que muchas veces se va a ligar a la tecnología, y en ese sentido, ¿de qué manera se está innovando con tecnología en el aula, de acuerdo a la experiencia chilena, pero también a la experiencia que tienen ustedes en Boston? Bueno, ahí tenemos un campo gigante de innovación. Probablemente, como todo lo que nos están escuchando, saben ya a los niveles que ha llegado la inteligencia artificial. En Boston y en distintos contextos en el estado de Massachusetts, que es donde nosotros estamos trabajando, y con el estado que estamos conectando a Chile, vemos la cantidad de nuevas estrategias y de formas en que la inteligencia artificial y la tecnología en general puede apoyar el trabajo docente y la educación en general. Y en ese sentido hemos buscado cómo llevar estas metodologías, acercarlas a Chile y llevarlas a los docentes. Algunas formas específicas, no sé, te cuento un nuevo estudio que se hizo en Harvard y que ve cómo los estudiantes pueden trabajar primero, preparar el contenido de una forma autónoma, para luego ir a clases y trabajarla con el profesor, y cómo todo el trabajo que se ha hecho con tutores en inteligencia artificial nos presenta un nuevo desafío. Y en ese sentido, nuestro mensaje y todo lo que hemos trabajado con los profesores tiene mucho que ver con poder entender que esto no reemplaza el rol docente, que es un gran miedo, una gran amenaza que pueden sentir, sino que al revés, potencia lo más importante que tiene el profesor, que es poder
volver a lo humano, el vínculo que tiene con el estudiante, poder entregarle el aprendizaje esencial y ese aprendizaje que además se desarrolla con otros. Entonces hay muchas tareas, muchas cosas que son a veces más repetitivas, que se pueden sistematizar o que tal vez tienen que ver con leer o con preparar contenidos, que en eso nos puede ayudar mucho la inteligencia artificial, así como también en hacer evaluaciones que estén más acorde al contenido que se está entregando, o incluso evaluaciones que nos permitan superar Hoy día los estudiantes tienen muchas herramientas para responder sus pruebas, sus tareas, para hacer sus trabajos. Muchas veces incluyen la inteligencia artificial, o sea, esto ya está pasando. Y poder a los profesores entregarles herramientas para anticiparse a eso, para generar evaluaciones formativas que vayan a lo más importante de los contenidos, que puedan sortear estas barreras y alinearse a las herramientas que tienen los estudiantes en este minuto, es súper importante. Margarita, hablemos de las herramientas y de las oportunidades que tienen en Chile Más justamente para fomentar la innovación, para conocer nuevas ideas y el empuje que le pueden dar a los profesores en ese sentido. Bueno, en Chile Más, primero para darles un poco de contexto, Chile Más es una organización sin fines de lucro que tiene su sede en Cambridge, Massachusetts. Por eso se llama Chile Más, porque conecta Chile con el estado de Massachusetts. Y conecta en general a Chile y a toda América Latina con este estado, que es uno de los ecosistemas más avanzados del mundo en innovación, ciencia, emprendimiento y educación. Y trabajamos específicamente en educación porque estamos convencidos de que no hay desarrollo, no hay innovación ni un futuro posible si no invertimos en quienes forman a las próximas generaciones. Y en ese sentido nosotros trabajamos sobre 5 grandes principios: poner a los profesores en el centro, educar de manera integral, incorporar tecnología con sentido, abrirles oportunidades globales, y acá incluimos también el idioma inglés, y poder construir alianzas. Y eso también con los profesores, poder generar conexiones que los conecten con expertos o con personas que están implementando nuevas estrategias, nuevas herramientas en el aula. Y para eso nosotros hemos desarrollado distintos programas que permiten a los profesores acceder a estas herramientas, a nuevas metodologías que muchas veces no están disponibles localmente. Uno de los programas que ya están más consolidados se llama Chile Más Teachers, y este propone una experiencia de desarrollo profesional que es inmersiva, que es más intensa, dura 3 semanas en Boston, además de ciertos talleres y clases online. Y en este programa ya han pasado más de 100 profesores. Pero además tenemos un programa que hoy es súper potente, que es el programa Chile Más Online, que ya cuenta con más de 5.000 profesores que se han formado en herramientas para usar la inteligencia artificial en la sala de clase. Y esto les ha ayudado a desarrollar clases más creativas, más entretenidas, poder ahorrar tiempo en evaluaciones y otras labores administrativas como las que comentábamos antes. Este curso, de hecho, en este minuto se está lanzando su segunda versión junto a Caja Los Andes y Circles, que es el desarrollador del curso online. Es un curso que dura 6 semanas, que comienza el 4 de mayo, así que las inscripciones están ahora abiertas hasta el 24 de abril. Dura 6 semanas, son 6 módulos que son súper fáciles de integrar en la carga laboral que hoy tienen los profesores, porque es un curso liviano en ese sentido y que se hace de forma colaborativa. Circles promueve una estrategia de trabajo que, aunque el curso es online, tú puedes trabajar en círculos con otros profesores. Entonces ellos en este curso logran tener como un acercamiento más amigable y súper práctico a herramientas de inteligencia artificial que están enfocadas a su uso en educación. En este minuto lo tenemos además en 2 versiones, una versión más básica y una versión avanzada. Así que, bueno, aprovecho de invitar a todos los profesores que nos pueden estar escuchando o al que tenga amigos o contactos profesores, que les cuente esta oportunidad, porque es un curso gratuito para todos los profes afiliados a la Caja Los Andes, que además de hacer este curso, luego tienen la posibilidad de presentar un proyecto propio, que era lo que comentábamos antes, poder ellos mismos pensar cómo resolver una necesidad en su comunidad, cómo innovar.
y los proyectos ganadores viajan a Boston y conocen todo este ecosistema en primera persona. Ya, así que una tremenda oportunidad. Margarita, ¿qué nuevas ideas han surgido precisamente de estas herramientas, de esta colaboración, de estos viajes a Boston? Algo que podamos destacar justamente para motivar a esos profes y, que probablemente nos están escuchando y dicen, oye, yo podría participar de esto. Sí, la verdad es que como que si pudiéramos traer acá todos los testimonios de los profes que han pasado por estos cursos, son realmente emocionantes, son transformadores. Creo que ellos son los principales embajadores de algo así, los que pueden hablar de esto con más autoridad. Y lo que nosotros hemos podido escuchar de ellos es que esto, más allá de enseñarles cómo usar estas herramientas, y a todos los que hicieron el curso, los comentarios son súper positivos, son principalmente la línea de yo sentía que esto era una amenaza, sentía que esto estaba súper lejos, ojalá la inteligencia artificial retrocediera un poco, y se dieron cuenta de que era algo que los podía ayudar, que podía potenciar todo su trabajo, facilitarles la pega también y poder liberar tiempo para lo más esencial, que es como enfocarse en el aprendizaje. Y para todos los que desarrollaron sus propios proyectos, la verdad es que allí viene un cambio ya mucho más profundo. Claro. Uno de nuestros profesores, que espero nos escuche acá que estamos hablando de él, porque realmente es un ejemplo súper destacado, es Felipe Contreras. Él es profesor del Liceo Coyam de Chillán, y él participó en nuestra primera versión del curso, y participó con un proyecto que consistía en impartir cursos gratuitos de inteligencia artificial y marketing digital a pymes de su colegio. En el fondo, para poder apoyar a apoderados y familias que tenían sus propios negocios chiquititos y que pudieran descubrir el valor de cómo usar la inteligencia artificial para potenciar estos emprendimientos. Con este proyecto, él fue uno de nuestros primeros ganadores. Pudo viajar a Boston y, además de generar sus conexiones allá y desarrollar un poco más su proyecto, luego lo implementó a la vuelta y ha vivido una gran transformación profesional. Él nos ha contado todo lo que ha pasado en su vida después de esto. Asumió como coordinador STEM en su colegio, participa en una red regional de innovación, va ahora en julio a presentar su proyecto en Lima, porque está también conectado con una red ya internacional de innovación y de profesores que están buscando innovar en el aula. Y además se ha seguido capacitando con cursos, diplomados. Incluso es que es realmente impresionante. Ha participado en mesas de discusión de universidades europeas, de la OCDE, los fue a grabar el Mineduc. Todo esto porque después de volver él a implementar su proyecto, porque la verdad es que acá la gran fortaleza obviamente es él como claro, agente de innovación, pero en el fondo descubrió que tenía un mundo de posibilidades que él podía mover, que el cambio partía por él, y logró conectarse a poquito con toda esta gente, y él de hecho nos ha ayudado mucho a buscar nuevos participantes para este curso. Él nos ha ayudado a evaluar los nuevos proyectos. Hoy nos está apoyando en la coordinación de cursos también. Así que creo que las posibilidades son infinitas, y me encantaría que, si se quedan con una idea, es que nosotros sabemos que los profesores son los principales agentes de innovación. Claro. Y solo queremos darles más herramientas conectadas con lo que hoy pueden necesitar para poder innovar en su sala de clases y poder apoyarlos para que esto pase, para que ellos mismos se potencien en su rol y puedan hacer los cambios que necesitan sus estudiantes, y que también para ellos les hagan un mejor trabajo. Sí, ahí está entonces el ejemplo, la experiencia también de algunos de los profesores que han pasado por esta convocatoria que extiende Chile Más, y que hemos conversado con Margarita Vial, que es la directora de educación de Chile Más. Margarita, muchas gracias por la conversación. Gracias a ti. Que estén muy bien. Los invito a todos a participar. Eso. Chao, chao. Chao. Aquí termina el podcast de Esa es la Idea. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes a las 4 de la tarde en la radio y en la app de Cooperativa.